Oaxaca posee una riqueza muy valiosa, y es la que nos legaron nuestros antepasados, pues tenemos 16 formas propias de hablar, escribir y pensar. Eso significa 16 modos diferentes de concebir al mundo, razón por la cual el día de hoy nos llena de felicidad y nos sentimos orgullosos de formar parte de esta diversidad. Bienvenidos a esta su casa. La verdad de organizar los cumpleaños del Cedelio implica recordar que tiene muchos años de existencia la idea de trabajar por las lenguas. Bienvenidos a esta su casa porque en el Cedelio creemos que las lenguas son parte de esta gran diversidad del estado de Oaxaca. Oaxaca tiene la mayor diversidad y el hecho de que ustedes estén acá, que nos acompañen en esto, en este evento, es para reflexionar primeramente que nuestras lenguas son importantes. Sabemos que por asuntos políticos a veces se olvidan las lenguas, pero queremos agradecerles porque ustedes son los interesados en estas lenguas. Yo, Skamin, su Casinto, su Jacoila, Lot Yushna, Hui ni o, no hasta ti gachen squinte kulana, londa ay londa are. Lol on, injgante non kwalum sare, on jgante non ere wani. Cha, chuwate na, jgan non inte kulana. Skati chan kuine ko nolkana nolielan sulio sena kuina dayana nutka ki ana kunta ni on ai lo cha libre ko cha skatson ni on wani hui cha kuya nukia lo on skulano kware sete ine stru nu ken nane ni on watati jigacha kuina wani lukana skatson nunjigana suete na se wanim dina til kwai ho num disnak nyore go oja naina kunta nat nyore ni nis am disnana wan hei til kwai ho ko lonare diana na chatia nawani lela no ko naina knyo tikanat nyo nukare ni se anak ontena na neja kiana on jigach kung kui nundo o neja ko nainat nyo skacha te ko naina atana nulela tiuloja slia si anas wan suliona wani sa ita ate kana de ko naina skacha te Con estos 14 años, si hablamos en términos de política nacional, tiene el doble de edad el Cedelio que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que si bien a partir del año 2003 se reconocen por primera vez a las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional como lenguas nacionales. Este reconocimiento se da apenas en el año 2003, es decir, Cedelio surge justamente antes de que se promulgue esta ley y por tanto, bueno, dieron un paso adelante los paisanos oaxaqueños en la creación de esta importante institución. Revisando las distintas leyes que se han dado también en torno a los derechos de los pueblos indígenas, creo que en ese sentido Oaxaca
también ha sido de los primeros que han dado pasos importantes en este reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca. Y en 1998 tenemos la primera reforma que se da a la Constitución Política de los Estados, del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y con ella se promulga esta ley que reconoce a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Con esta reforma constitucional se reforma, creo, de manera importante la Ley Estatal de Educación para incluir la atención educativa a los hablantes de lenguas indígenas del estado de Oaxaca. Y curiosamente, desde 1970, por voluntad política de las autoridades de esa época, crearon exclusivamente dos academias. Hay dos leyes de creación, la mixteca y zapoteca. La creación por ley de estas dos academias, y dejaron de lado, como ustedes saben, las otras lenguas que se hablan en la entidad. En términos legales, el estado de Oaxaca tiene una cobertura muy importante en cuanto a elementos, herramientas que pueden usarse para el trabajo que se tenga que hacer a favor de los hablantes de lenguas indígenas. Y por supuesto que la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas también es una herramienta importante para esta gran tarea. Oaxaca es una de las entidades, por un lado, con la mayor diversidad lingüística y cultural en todo el país. Según los datos del censo del 2005, había un total de más o menos arriba de 6 millones de hablantes de lenguas indígenas a nivel nacional, que declararon hablar lenguas indígenas, de los cuales en Oaxaca se encuentra más de 1 millón de gente que declaró hablar lengua indígena. De ahí sigue Chiapas con arriba de 900,000 y le sigue Veracruz, Puebla, Yucatán, Guerrero, Hidalgo y el Estado de México. El Estado de México, que tiene más de 300,000. Aquí se encuentran la mayoría de los hablantes de lenguas indígenas. Y para poder reconocer a las lenguas indígenas nacionales, la Ley General de Derechos Lingüísticos estableció una encomienda al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas que elaborara un catálogo en donde aparecieran todas las lenguas que deberían reconocerse como nacionales. En el cumplimiento de esta encomienda, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas identificó esta diversidad en tres aspectos importantes. Una, la existencia de diversas lenguas que se asemejan, que tienen rasgos similares desde el punto de vista fonológico, sintáctico, etc. Y en ese sentido comparten un origen común. Y una de las categorías que se usan en el catálogo es la existencia de 11 familias lingüísticas. Otra categoría que se usa en este catálogo es la categoría de agrupación lingüística. A menudo se piensa que, o se pensaba o se afirmaba antes de este catálogo, que algunos afirmaban 58 lenguas, 62 lenguas, y finalmente el instituto estableció o identificó la existencia de 58 agrupaciones lingüísticas que implican casi de manera semejante con 58 pueblos que tienen asiento en el territorio nacional. Este término de agrupación lingüística se incluye dentro del catálogo justamente para poder identificar que hay muchas lenguas que reciben un mismo nombre, pero que muy probablemente tengan diferencias muy profundas.
y sucede eso justamente con muchas lenguas, pero entre ellas la lengua que hablamos tanto Oscar como su servidor, que es el zapoteco. Pero quizá no podamos establecer una conversación en lengua zapoteca y tenemos que acudir a otro medio para poder hacerlo. Entonces, el INALI identificó que en el grupo zapoteco, en la agrupación lingüística zapoteca, hay alrededor de 62 variantes lingüísticas. Y así con otras lenguas que se reconocen con un solo nombre, pero posiblemente mantengan en su interior distintas formas de habla y que pueden no entenderse entre sí en la propia lengua. De estas 11 familias que se encuentran en el territorio nacional, 5 de esas familias están asentadas en el territorio de Oaxaca. Es decir, más del 45% de estas familias lingüísticas están aquí en el estado de Oaxaca. De estas 68 agrupaciones identificadas a nivel nacional, ya lo han mencionado los compañeros, existen 16 agrupaciones. De estas 16 agrupaciones lingüísticas, que es arriba del 20% de las agrupaciones lingüísticas que existen en el territorio nacional. Pero si nos vamos ya a nivel de variantes lingüísticas, existen 173 variantes lingüísticas en el estado de Oaxaca. Frente a los 364, significa arriba del 47% de las variantes lingüísticas de todo el país. Eso significa, desde mi punto de vista, uno de los grandes retos de trabajo de planeación, de elaboración de políticas que corresponden responder al CEDELIO. Y en ese sentido, también podemos identificar, si nos vamos a los datos estadísticos, pues hay, igual ustedes han oído hablar de que hay algunas lenguas que se encuentran en un inminente peligro de desaparición. Quise llamar la atención sobre estas lenguas en particular, pero el instituto encargó a un grupo de expertos reunidos en un comité consultivo para las lenguas indígenas en riesgo de desaparición, y de las 364 variantes lingüísticas, ellos nos recomendaron al instituto que para hablar de lenguas en riesgo no había que hablar solamente de estas que se están dejando de hablar, sino nos dicen los expertos que las 364 variantes lingüísticas que existen en todo el territorio nacional están en riesgo. Y establecen 4 niveles de riesgo que creemos importante resaltar. En primer lugar, unas que están en muy alto riesgo de desaparición, otras que están en alto riesgo de desaparición, otros que están en un mediano riesgo, y finalmente agrupaciones y lenguas que están en un riesgo no inmediato. Si siguen las políticas públicas de favorecer exclusivamente al español ante las lenguas indígenas nacionales, es decir, dejando de lado las lenguas indígenas nacionales, por supuesto que todas están en riesgo. El reto que tiene tanto el instituto como el CEDELIO es que las lenguas indígenas se usen en todos los ámbitos, es decir, que realmente se vayan ampliando los ámbitos de uso de las lenguas indígenas, hoy reconocidas como nacionales. Y por otro lado, por supuesto, la necesidad de que ese reconocimiento oficial se haga efectivo en todo el territorio nacional, desde el nivel municipal hasta el nivel federal, cuando se logre ampliar el uso de las lenguas y que realmente se haga uso oficial de las lenguas indígenas, incluso en el ámbito educativo y en todos los ámbitos, por supuesto que estaríamos dando pasos seguros para poder enfrentar estas situaciones de riesgo de nuestras lenguas indígenas y nacionales. Entonces, esas serían básicamente mis reflexiones por el día de hoy en esta mesa. Muchísimas gracias.